va? Nuevamente estamos en otro video podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy dedicados al teatro y hincapié en el teatro porque tenemos dos obras, pero tenemos un actor. Un actor que está en dos obras del Teatro Alternativo de la Ciudad de Buenos Aires. Con nosotros está de visita, ya estuvo alguna vez, hoy es la otra de las visitas, Marcelo Gamarra. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de compartir esta tarde con vos. Bien, ya estuviste en el programa hablándonos de una de las obras que tenías en cartel con el grupo, recordame el grupo del cual formás parte. La Compañía Teatral Quinto Piso. Tenés otra obra con ellos ahora. Estamos por estrenar una obra de Javier Dolte, sí. Pero además ya estás en cartelera con otra obra. Así es, con un musical argentino. Musical argentino. Sí, de Eduardo Caballero, que también vengo trabajando hace unos años. Hice el Conventillo de la Paloma con él. Sí, acá hablamos del Conventillo con Eduardo. Acá hablamos también, que también fue una versión musical que hizo. Y ahora esta es una obra escrita por él, que se estrenó hace muchos años, creo que en el 2008, en el Partido de la Matanza, porque Eduardo es de allá. Ajá. En el Teatro Enrique Pinti, un teatrito independiente también de la zona. Era una versión más chica. Después se reestrenó, hizo una temporada en el Empire, acá cerquita de la radio. Muy cerca de, ¿no?, la radio. Frente y cerca del Congreso también. Y por esas cuestiones de la vida, una madre de Plaza Mayo fue a verla, le encantó la temática de la obra y la invitó a Eve. Y cuando Eve la vio, le dijo a Eduardo: quiero que estés en el Teatro de las Madres. Así que después ellos pasaron al Teatro de las Madres, que funcionaba acá frente a la plaza, ¿no? Pero ahora está en otro teatro. Ahora, actualmente, estamos en el Cubo, porque esta es una nueva versión que hizo Eduardo, una versión, se podría decir, una reescrita, remozada y mucho más grande, ¿no? Enriquecida. Enriquecida, esa es la palabra. Y él nos decía en los ensayos, ¿no? El año pasado, cuando estábamos ensayando, nos decía: esta es la versión que yo me imaginé, pero por cuestiones técnicas, por cuestiones de presupuesto, no se pudo hacer. Y ahora sí. Y ahora la estamos haciendo en el Cubo, la verdad, con una buena respuesta de público. Difícil como siempre, como está la situación económica, pero seguimos adelante. El alternativo siempre es difícil. Siempre da, pero siempre da batalla, ¿no? Y sin embargo siempre sale adelante. Yo acá converso, y en todos los video podcasts de Pantallas y Escenario la audiencia lo ha escuchado, que es maravillosa la actividad teatral independiente de la ciudad de Buenos Aires. Es enorme, la verdad que si uno se pone a pensar, la cantidad de espectáculos que tiene la cartelera independiente, ¿no? Triplica lo que es el teatro comercial y el teatro oficial. Sí. No sé si más, y eso también le da la envergadura que tiene la cartelera de Buenos Aires, ¿no? Además, el teatro independiente, al tener tanta competencia desde mi punto de vista, hace que todos los elencos se esfuercen por tener una calidad, pero... Sí, eso es verdad. Óptima, porque compiten, tienen que competir. Totalmente, sí, porque bueno, la oferta es enorme y tenés que llamar la atención del público, ¿no? Aparte que bueno, el teatro comercial y el teatro oficial también tienen una gran oferta que bueno, tienen más posibilidades de difusión, pero bueno, también son muy atractivas muchas propuestas. Entonces, bueno, pero es verdad, en el teatro independiente, y aparte es, bueno, una usina constante de talento que después, bueno, mucho de ese talento pasa al teatro comercial y al teatro oficial, ¿no? Como viene pasando. Y el perfume de un amor. Sí, el perfume de un amor. El perfume de un Así amor. Es. Ese es el título completo. Sí. ¿Cómo? Es un elenco grande. Y somos 26 artistas en escena, más la gente de producción, alrededor de 30 personas somos en total, pero en escenario somos 26 personas, 26 artistas, actores, músicos, bailarines. Sí. Los músicos, ¿es una pista? La música es en vivo. Va en vivo. Tenemos
un pianista, un guitarrista y una violinista. ¿Cantan sobre... ¿ya grabaron lo que van a cantar? ¿Lo cantan en vivo? No, ¿Cómo se hacen? canta en vivo. Cantan en Se vivo canta en y vivo tienen que- música en escena. Sí, sí. Que también es importante para un espectáculo. Tener esa comunicación con el público. Porque no es lo mismo escuchar una pista que escuchar los músicos en vivo, ¿no? Que están viviendo la música en ese momento con el público y con los actores, con los cantantes. ¿Cuál es tu personaje dentro del Perfume de un amor? Mira, yo soy uno de los obreros Ujú. de la fábrica de jabones y perfumes, y en otro momento del musical hago un personaje que es un sindicalista. Ajá. Sí, esas son las dos participaciones. Y durante el espectáculo también canto, además de actuar. Entonces, bueno, me da muchas posibilidades este espectáculo, porque siempre me gustó cantar, y tanto en el conventillo antes, pero en esta oportunidad mucho más, se abrió esa posibilidad, y la verdad que se disfruta mucho poder hacer un trabajo en el que uno puede actuar y puede cantar. Es muy gratificante, ¿no? Me decías que tu personaje es de un obrero porque la obra transcurre en una fábrica de jabones, Jabón Una fábrica Federal. de jabones. Sí, Jabón Federal. claro, porque está inspirado en un hecho real. Ajá. La historia, después Eduardo construyó una ficción, esa historia de amor de Armando y de Pilar que se conocen en la fábrica. Eso es una historia de ficción, pero todo lo que rodea, ¿no? Todo el contexto histórico, porque bueno, se desarrolla desde el año 30 al 55, entonces las luchas obreras por los derechos, el surgimiento del peronismo, y bueno, después el bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, ¿no? Por las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que es muy interesante, porque hablamos de la historia de los argentinos, Sí, pero un a tramo través de una historia de ficción que cuando uno ve una historia de amor siempre es atractiva para el público, porque ¿quién no ha tenido una historia de amor? En ¿no? esa época también había historias de amor. Así es. Y era muy, muy común que la gente se conociera trabajando. Mis padres, por ejemplo, a mí la primera vez que la leí me tocó enseguida la obra, porque mis padres se conocieron trabajando en una curtiembre. Ajá. En Mataderos. Entonces, cuando lo leí me emocionó y dije, bueno, quiero estar acá, quiero contar esta historia. ¿Cuánto tiempo ensayaron tanta gente en escenario, con bailes y canciones y los músicos en escena? No es fácil de montar una obra así. ¿Cuánto tiempo ensayaron? Y ensayamos mínimo 6 meses, mínimo. No recuerdo bien, porque ahora la fecha que empezamos, pero fue el año pasado. Creo que en junio más o menos, o antes. Y lo que pasa es que, bueno, Eduardo es alguien con mucha experiencia, hace años que viene haciendo teatro. Él estudió en el estudio de Julio Boca, comedia musical, y bueno, con tantos otros maestros, pero él dividió el trabajo, ¿no? Se ensayaba por un lado lo coreográfico, por otro lado lo musical, y por otro lado las escenas. Y después en los ensayos de una vez por semana, que nos juntábamos todos, ahí empezamos a unir las diferentes áreas del espectáculo. Y sí, fue complejo, pero lo que tiene siempre Eduardo es que logra armar equipos, sobre todo que gente con las que él ya trabajó y que conoce. Pero hay como una cuestión de afecto, se podría decir casi familiar entre nosotros, que eso también le da mucha cohesión al grupo, ¿no? Entonces hace mucho más fácil el trabajo, que requiere mucho esfuerzo. Realmente este espectáculo requirió mucho esfuerzo, mucho ensayo, pero a la vez mucho placer, ¿no? De encontrarnos, de equivocarnos como pasa en todos los ensayos, pero siempre como teniendo adelante la cuestión de
de llegar a concretar este espectáculo que es muy grande, realmente es muy grande para lo que es el teatro independiente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Estábamos comentando que la historia del perfume de un amor vendría a ser como retratar ese tramo de la historia, en ese tramo de la historia, cómo vivían los obreros dentro de una fábrica. Así es, ¿no? así es. ¿Tenías referencias de eso o lo descubriste con la obra? Tenía referencia porque mis padres trabajaron en fábricas. Por eso te lo preguntaba, por la curtiembre donde trabajaban tus padres. Claro, sí, yo me acuerdo que una vez mi viejo me llevó a la curtiembre y yo era como un mundo, cuando entré a la fábrica era gigante para mí, ¿no? Que yo era un chico entre esas pilas de cueros y que él trabajaba, bueno, y que él clasificaba cueros ahí, ya en esa época. Cuando fui con él, me acuerdo, y tenía que clasificar cueros porque eran cueros que se exportaban. Entonces se tenía que seleccionar los mejores cueros para exportación, por ejemplo, me acuerdo. Y bueno, yo andaba correteando por la fábrica, pero todos mis tíos, trabajaron y los padres de mis amigos también trabajaban en fábricas. Entonces era muy común en la época. Mi abuelo sí, me acuerdo que él era peluquero y él tenía una peluquería, ¿no? Será distinto. Otro tipo de trabajo. Pero la mayoría de la gente trabajaba en fábricas en esa época. O sea que tenías referencia de esas paredes altas con una ventana en el techo. Sí, esos tinglados, esos techos altos. Sí, no, tremendo. Eso se refleja en la obra, ¿no? Sí, eso aparece ese ambiente, ¿no? Ese convivir, porque también tenía que ver con la convivencia de diferentes tipos, porque ahí en la obra, por ejemplo, conviven diferentes pensamientos también y formas de ver la vida social y política, ¿no? Cosa que quizás ahora, cuando uno ve la sociedad actual tan tecnologizada, que todos estamos pendientes del celular, de las pantallas, decís, bueno, wow, qué gran cambio que hubo en tan poco tiempo además, ¿no? Y cómo eso también cambia la forma de relacionarnos. ¿Con los compañeros de trabajo? No solo entre nosotros, me parece, ¿no? Entre las personas. En general. En general, yo lo noto cuando viajo, en un colectivo, en un subte, ¿no? Como la gente está como muy en su mundo y eso también me parece como un distanciamiento también, ¿no? Me parece, ¿no? Es una apreciación personal, ¿no? Pero bueno, en la fábrica la vida era diferente, había que compartir, qué sé yo, el momento de ir a almorzar, bueno, obviamente el trabajo, las diferencias, y ahora como que hay como un problema con el aceptar las diferencias del otro. En todo sentido. Dentro del mismo ámbito donde se trabaja. En un ámbito de trabajo o en la vida en general, me parece uno como ve a la gente como un poquito más reacias a tolerar, a la tolerancia, a una impaciencia, una intolerancia, ¿no? Se nota, ¿no? Por ejemplo, antes la gente discutía de un auto a otro, ahora se sale del auto y se pone a pelear. Digo, ¿por qué? Solamente porque te pasé, porque me puse... Y es una cosa que es increíble, pero bueno, es el tiempo actual, es el tiempo que uno está viviendo ahora. Bueno, en ese tramo de la historia que retrata el perfume de un amor, sí. También los compañeros de trabajo convivían muchos más años que ahora, ¿no? Es verdad. Sí. A veces eran mucho más de 30 años. Un tiempo largo. Jornadas mucho más largas de 8 horas. También. Por eso comían juntos, conocían los detalles de la vida del compañero. Las familias. A veces se hacían amigos también y se visitaban fuera ¿no? En los fines de semana. Por ejemplo, mi papá iba a jugar con los compañeros a veces al fútbol. Claro. Con los compañeros de la fábrica. A veces en la misma fábrica hacían un equipo de fútbol y jugaban los fines de semana, competían con otras fábricas. Era una cosa muy, muy, muy social, ¿no? Una vida muy social, ¿no? ¿En la obra transmiten todo eso? Mirá, sí, yo creo que sí. Porque está ese compañerismo, esas diferencias también, porque no todos los obreros
tenían el mismo pensamiento, que eso está reflejado. Obviamente después está el surgimiento del peronismo y eso aglutina un montón de sentires y de pasiones, la figura de Eva Perón. Entonces es como un momento de la Argentina como muy convulsionado socialmente, políticamente, pero también de muchos cambios. Muchos cambios. Fue de grandes cambios, ¿no? De adquisición de derechos. Entonces, realmente me parece que a cualquiera que haya vivido eso o que escuchó hablar de eso, este espectáculo, esta historia le toca. Y aparte todo eso, ¿no? Arropado con la música popular argentina, que hay una selección muy interesante, muy rica, de música de la época. Hay tangos, rancheras, y algunos autores contemporáneos, ¿no? Como León Gieco o Teresa Parodi. Bueno, una canción que cuando la empezamos, a mí me pasó, cuando la empecé a estudiar, que yo la conocía de haberla escuchado en marchas, como El Pueblo Unido, sí, o en conciertos, y que no era que me la había olvidado, pero como que en un momento dejó de sonar, y que el espectáculo la traiga de vuelta en la voz de estos obreros, me pareció como un logro y una gran idea de Edu, ¿no? De recuperarla de esa manera, la ¿no? música de esa época. Sí, totalmente. Vamos a pedirle al operador, hoy lo tenemos a Lucas Navas, le vamos a pedir la foto 1 que nos ponga en pantalla. Me vas a comentar qué es lo que sucede ahí, porque ahí sí está la fábrica. Ahí está la fábrica, hay un capataz, que es Gómez, que bueno, es el que tiene la gorra, el más bajito. El de la gorra clara. El de la gorra clara, sí, que está con lentes. Bueno, él está, más como siguiendo la línea que le baja la patronal, entonces tiene discusiones con sus compañeros, por el tema de los horarios, de los sueldos, que a veces se pagan un poco más tarde, que son un poco acotados también. Entonces, bueno, él tiene que hacer cumplir los horarios y todas esas cosas que, bueno, siempre trae problemáticas y es el encargado de presentar a esa chica que uno ve a su derecha, atrás, que es la nueva compañera, que después va a ser la compañera de vida de Armando, ¿no? Van a ser los protagonistas de esta historia de amor. Esa mujer que se ve con un vestido morado, bordó, sí. Y atrás los músicos. Y atrás están los músicos, nuestros músicos. Bueno, eso no es de la época, en las fábricas no había músicos. Sí, bueno, esas son las adaptaciones que se hacen en los musicales. Vamos a ver, ¿no? La foto foto 2, que también es dentro de... Bueno, ahí estamos cantando, ¿no? La canción Metalaburo, que habla, bueno, justamente de esta cuestión de lo importante que era el trabajo, ¿no? Todos los días tener un trabajo, poder llevar adelante una vida, una familia, ¿no? Estás ahí de espaldas. Ahí estoy de espaldas con mi compañera, con Silvia Ledesma, que también canta y actúa. Están en plena canción. Estamos en plena canción ahí. El resto de los actores o de los obreros les hacen el coro. Así es, hacen los coros, y están también hay otros de los cantantes ahí atrás, Muriel, Alejandro, Tati. Sí, bueno, esos somos los que cantamos. Así que, y después canta uno de los músicos, Pablo Doña, también canta. ¿En este mismo cuadro? Sí, hace coros también él. Sí. Bueno, habiendo visto estas fotos de El perfume de un amor, contame, ¿dónde se está dando la obra? ¿Qué días? ¿Qué horarios? ¿Cómo se pueden obtener las entradas? Bien, bueno, estamos en el Teatro El Cubo, ¿sí? Ahí en la calle Celaya
Bueno, ahora no me acuerdo la dirección, pero ya la voy a buscar. Ajá. Y estamos los sábados a las 19:30 horas. Ajá, un horario bastante cómodo. Sí. La sí. zona del Abasto de Buenos Aires. Estamos a una cuadra del shopping Abasto. Del famoso shopping Sí. del La calle Abasto. Celaya es un pasaje en realidad, son 2 cuadras nada más. A 2 cuadras de la avenida Corrientes. Así es. 2 cuadras de la avenida Corrientes, es muy fácil llegar ahí. Así, bueno, nos vamos a ir a una pausa en Pantallas y Escenarios, así mientras tanto buscamos la dirección del Teatro El Cubo, de la Sala El Cubo. Así que ya volvemos, la pausa va a ser muy cortita. Todas las actividades culturales de la Biblioteca del Congreso las tenés en bcn.gov.ar. Mucho más que libros. Un podcast dedicado a abrir a la comunidad las puertas de los servicios con los que cuenta nuestra biblioteca. Desde el acervo bibliográfico hasta el trabajo en nuestros laboratorios de conservación, visitas guiadas, iniciativas culturales y distintas producciones que surgen desde la BCN. Cada capítulo es una invitación para que conozcan nuestra historia y nuestros orígenes como biblioteca parlamentaria hasta el presente. Ya puedes escucharlo en Spotify y en el canal de YouTube de BCN Radio. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, seguimos en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos con el actor Marcelo Gamarra, que nos contó sobre la obra en la que está participando en el Teatro El Cubo de la ciudad de Buenos Aires, El perfume de un amor. Hemos visto fotos también. Nos vamos a ir ahora a la obra que está preparando Marcelo Gamarra, que Así también es. tiene una temática que, sin embargo, pasó hace muchos años y lamentablemente siempre es actual. Así es. Así que es. Sí, sí. Marcelo, contame en qué obra estás mientras buscamos... Una obra de Javier Dolte, Marta Stutz. Marta Stutz. Sí, que Javier Dolte la estrenó en el Teatro San Martín, si no me equivoco. Sí, sí. Con la dirección de Diego Kogan. Sí. Realmente cuando la leímos, nosotros generalmente en Quinto Piso, que es la compañía en la que venimos laburando hace muchos años con Daniel Godoy y otros compañeros, hacemos lectura de obras, ¿no? para buscar nuevos materiales. Y cuando llegamos a esta obra nos impactó el tema, nos pareció muy interesante la manera en que él despliega. Te interrumpo para preguntarte, ¿en qué época descubrieron esta obra? Y mirá, nosotros estábamos terminando un proyecto de Peter Weiss, Mockingbot, y bueno, ahí empezamos a leer. Y era más o menos 2010. 2010. En 2010 surge la idea de reestrenar la obra Marta Stutz. Claro, sí. Ajá. Para nosotros era un estreno, pero sí, era un reestreno porque la obra ya se había estrenado y se habían hecho otras versiones. Sí. Y bueno, nos contactamos con Argentores primero y ellos nos contactaron con el autor, con Dolte, pero en ese momento él no estaba dando los derechos de la obra. Uh-huh. Entonces en Capital. Entonces bueno, no pudimos hacerla, pero nos quedamos con ganas. Y bueno, pasaron los años, muchos proyectos y bueno, el año pasado, después que terminamos Anima Joyce, que fue un proyecto muy grande, vos tuviste la oportunidad de verlo, sí, ¿no? Muchos actores. Entonces queríamos hacer un proyecto más chico y nos acordamos, dijimos, lo tenemos en carpeta, vamos a ver si esta vez se nos da. Bueno, lo volvimos a hacer el mismo trámite y esta vez Dolte aceptó. ¿El trámite lo hicieron este año? El año pasado. El año pasado lo hicimos. En el 2025. Sí. Así es. Uh-huh. Y bueno, nos confirmaron desde Argentores y bueno, eso nos puso muy contentos y ahí ya empezamos a organizar, a armar el proyecto. En diciembre hicimos las audiciones
porque algunos compañeros quedaron del proyecto anterior y bueno, necesitamos nuevos integrantes, así que hicimos una audición en la que entraron compañeras y compañeros nuevos y en febrero, mediados de febrero, empezamos a ensayar. Porque aparte, o sea, el proyecto se armó dentro de todo bastante rápido una vez que tuvimos los derechos, porque enseguida conseguimos sala ahí en Paraje Artesón, ahí en Almagro. ¿Cómo se llama la sala? El teatro se llama Paraje Artesón. Paraje Artesón. Sí, y hace varios años que ya hicimos varias puestas ahí. Hicimos una versión del Balcón de Jean Genet. En 2023 hicimos un proyecto sobre textos de Miguel Ángel Lenz, que yo le propuse a Daniel, que era una cosa más performática, con poesía y música. Y bueno, eso todo en Paraje Artesón, ¿no? Y bueno, y ahora volvemos ahí porque la verdad que Sandro, el dueño de la sala, es una persona de teatro también de muchos años y muy del teatro independiente y siempre nos recibe muy bien. Así que bueno, enseguida nos dio una fecha de estreno y bueno, dijimos, la tenemos que hacer. Así que en muy poco tiempo, 3 meses como mucho de ensayos, ya estamos estrenando. Bien, estamos en junio, así que por lo menos desde abril, febrero tienen, o marzo, que empezaron los ensayos. En realidad, sí, a mediados de febrero empezamos a juntarnos los que ya estábamos del proyecto desde el principio y a principios de marzo comenzamos con los nuevos integrantes. A juntarnos todos. O sea que sí, fueron 3 meses así, muy intensos, pero bueno, muy Marta contentos. Stutz existió. Marta Stutz también existió, fue un hecho muy conmocionante porque esto fue en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, muy conmocionante para la ciudad de Córdoba, para el país incluso, y también, ¿no?, para el país, porque fue, no sé si fue el primero, pero uno de los primeros casos así de la desaparición de una niña que conmocionó a todo el país. Sí, fue con mucha repercusión periodística en los medios, sí, de la época. En esa época no había... No había televisión, no había radio. Radios, creo. Sí, radio sí. había. Radio había, pero bueno, sí, fue creo uno de los primeros episodios. Y bueno, quizás lo que a uno de alguna manera también lo conmueve es que, bueno, pasaron las décadas, pero la problemática continúa, ¿no? Y de alguna manera como creo que es un crimen que se repite, ¿no? Sí, y que de alguna manera también creció, me parece, ¿no? Porque todos los años, o no digo todos los meses, pero todos los años sabemos de la pérdida de algún chico, de una niña. Bueno, desgraciadamente esta chica Agostina que nos tuvo en vilo a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, ustedes también sucedió en Córdoba, ¿no? Ustedes empezaron los ensayos mucho antes de que eso sucediera. Mucho antes. Sí, a nosotros lo que nos llamó la atención, primero que nada, del proyecto, porque la obra, lo que habla, es de la desaparición, pero en realidad habla de cómo la investigación fue realmente muy de una inoperancia, ¿no?, y de una incompetencia, por lo menos desde el lado de la justicia, terrible, porque nos llegó un reel de Paulo Cablan, ¿no?, del periodista de policiales, y él contaba el caso, y que el juez, que se lo nombra en la obra también, el doctor Achával. El doctor Achával fue bastante incompetente y consultó videntes. Sí, hasta consultó videntes. Entonces la investigación fue por carriles insospechados, increíbles, que fueron cada vez como volviendo todo más oscuro. Esto sucedió en el año, ¿no?, más o menos 1938. Así es. Sí, en 1938. Y lo interesante es eso, ¿no? Cómo Dolte despliega un montón de herramientas del teatro, justamente no para dar luz, sino
para cada vez mostrar las tinieblas que rodean a estos casos. Como que quedan inconclusos. Porque quedan inconclusos, versiones de versiones que vuelven todo cada vez más increíble. Entonces, era para llevarla al teatro era como un material muy interesante. Yo he visto otras versiones de Martha Stoops y siempre me ha parecido que hay una cierta, no digo referencia, sino que Dolte pone como un guiño a Alicia en el País de las Maravillas. Aquí sí. En esta obra que puntualmente... Alicia en realidad no es tan romántico como lo escuchamos al cuento y a la película. La historia no fue tan así. No. Si uno lee el libro, el libro es bastante terrible. Y me pareció que Dolte ha puesto ese pantallazo de Alicia en el País. Sí, encontró, me parece, como de alguna manera, una manera de como de espejo, ¿no? De esa historia que sí, se la conoce como una historia para niños, pero como todo cuento de niños es terrorífico. Porque el origen es distinto. Claro, bueno, ella se pierde, ¿no?, en ese mundo, pero ese mundo de las maravillas se parece mucho al mundo de los adultos, que le impone reglas todo el tiempo, ¿no? Ella se encuentra todo el tiempo con esos personajes extraños, que no, el conejo que todo el tiempo está mirando la hora y que no está pendiente del tiempo, como no sé, como muchos adultos en su vida de todos los días, su padre estarían muy pendientes de ir al trabajo y que no le prestaban atención, y ella todo el tiempo tratando de encontrar el camino de vuelta a su casa también, ¿no? Sorprendiéndose, pero también encontrándose me parece, con muchas cosas que le recordaban su vida cotidiana, ¿no? Con los adultos sobre todo. Porque me parece que lo que hace reina que hay. La reina, terrible, ¿no? Esa cosa autoritaria, ¿no? Que todo el tiempo, todo el que se lo opone pide que se le corte la cabeza, ¿no? Y que a veces los adultos somos autoritarios con los chicos. Ahora quizás hay otra mirada, pero yo me acuerdo en otra época los adultos eran bastante, ¿no? Haces esto o haces esto, no queda otra. Y a llorar al rincón. Ahora eso, ¿viste? Los chicos se los cuida, se los mira de otra manera, se los cuida más, se respeta más. La crianza es diferente. La crianza es muy diferente. Pero bueno, quizás la niñez que vivimos se parecía más a Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, y Dolte encuentra ese paralelismo, me parece, porque durante toda la obra hay referencias, ¿no? El conejo aparece. El conejo aparece, por eso también está en el afiche, por eso... Algo vamos a ver de ese conejo. Le voy a pedir a Lucas que nos ponga en pantallas los 2 videos que tenemos de Martha Stoops. Ahora estamos viendo el flyer, que ya anuncia cuándo se va a estrenar y dónde. Pasaje Palestina 919. Pasaje Artesón. Perdón. Palestina leía yo desde acá. Sí, esa es la dirección. Palestina, la dirección del Paraje Artesones, el teatro. Y la calle se llama Palestina 919. Bien. Es casi esquina Guardia Vieja, ahí en el barrio de Almagro estamos. El estreno va a ser el 6 de junio. El 6 de junio. Que es un sábado y va a seguir todos los sábados a las 22. Así es. Vamos a ver el video ahora cuando Lucas lo ponga en pantalla. Tenemos 2 videos de Martha Stoops y vamos a comentar. Me llama la atención este. Sí. Bueno, ese es... Va en silencio esto. A ver Sí, porque acá hay otro video. Justamente nos parece... Esta tiene música, pero la música en realidad no tiene nada que ver con... la obra es muy misteriosa también. Tiene una cuestión de misterio y de oscuridad y de tinieblas. Me parece que eso también es algo que Daniel Godoy, que es el director, quiso rescatar y que esté en la puesta, ¿no? Entonces, por eso también esta cuestión de los reels, que son así medio como en oscuridad o un personaje solo o una parte, por ejemplo, viste algunas fotos que a veces toma solamente de los pies o las manos, porque
Sí, lo que se quería transmitir es eso, esa cuestión de misterio y de que no se sabe bien. Porque cada personaje. Quedó en el misterio. Porque claro, en la obra cada personaje trae su versión y cada versión es muy diferente de la del otro. Y aparte aparecen dos personajes, un personaje que está duplicado, que es López Zavala, que es el sospechoso más importante, el sospechoso de la obra. Pero después uno tiene sospechas de todos, porque todos tienen algo que esconder. Entonces es muy interesante eso también en la obra, ¿no? Cómo cada uno da su versión y cómo cada uno defiende también su inocencia, se podría decir. Podría ponerse a salvo, ¿no? Y podría ser que cada espectador se lleve su propio culpable o determine quién es el culpable. Seguramente. ¿Ustedes buscaron eso? Ya, creo que la obra lo propone y lo que buscó, me parece, Daniel, es justamente eso, que no sea algo porque el caso no se resolvió, la obra tampoco, y creo que cada uno se va a llevar su, por lo menos sospechoso. No sé si culpable, pero digamos que un sospechoso seguramente van a decir, no era López Zavala, capaz que era otro personaje. Me decías que se documentaron porque me decías tenían un informe de Kaplan. Claro, bueno, nos llegó ese informe que él detalladamente hablaba del caso y que también, ¿no? En la época fue como muy oscuro, bueno, este juez que no pudo resolver nada, que consultó videntes, que bueno, que cada vez se empantanaba más la situación y que terminó con esta chica que no apareció nunca, ¿no? Entonces, obviamente, creo que esto le generó una gran curiosidad a Dolte, ¿no? Porque vio como hay un material que para la escena era como muy interesante, ¿no? A ustedes también los movilizó. Mucho, porque desde el punto de vista no solo de la apuesta, sino de la actuación también, ¿no? Porque son personajes que no son unívocos, no tienen solamente una, van cambiando con respecto a lo que trae en los otros personajes, ¿no? Van como como que entran en un laberinto y están tratando de salir de ese laberinto que los lleva a ser culpables. O a lo mejor se van enredando más en ese laberinto. Y yo pienso que sí. Yo pienso que terminamos todos muy enredados. O sea, los personajes me parece que terminan enredados y el espectador sí va encontrando la vuelta. Quizás. Yo pienso que sí. O por lo menos uno puede pensar, bueno, quizás la realidad que a veces leemos en las pantallas o en los noticieros o en un diario, quizás no es tan así como nos las cuentan. O las versiones que da la justicia o las versiones que da la policía, quizás no son tan así como las cuentan y uno tiene que sacar sus propias conclusiones de la realidad. Bueno, Kaplan y Canaletti, que también se ocupó de este caso, sí han dejado que el espectador saque sus conclusiones. Sí. Y bueno, Dolte hace lo mismo con la obra y nuestra idea es esa, que en realidad es el espectador el que decide. Cómo termina la historia. Bueno, el final de la historia sabe. No tiene final, ¿no? No tiene final, es un final abierto, pero digo, si uno quiere encontrar un responsable de este hecho, y en realidad se lo dejamos al espectador que decida. Al espectador que tiene que ir entonces a Paraje Artesón, en la calle Palestina 919, el 6 de junio, vamos a estar ahí. ¿A partir del 6 de junio? A partir del 6 de junio, los sábados a las 22 horas. ¿Las entradas cómo las puede obtener el público? Por alternativa teatral, ¿no? Ahí pueden hacer reservas o pueden comprarlas. En boletería, obviamente. Sí, en boletería, o sea, uno las reserva y las paga en boletería. Las puede pagar directamente en la boletería. O sea, se puede llamar a Paraje Artesón
hacer una reserva y se paga en el momento que uno ingresa a llega a la sala. Sí, en realidad la reserva la puedes hacer por alternativa. También por alternativa. Sí, haces la reserva y la pagás en el momento. O si no, la puedes pagar directamente por alternativa. Eso es a libre también elección de nuestro público. Repetinos quién dirige Marta Stutz. Marta Stutz la dirige Daniel Godoy, que es el director artístico de la compañía teatral Quinto Piso. Sí. Y si querés te digo mis compañeros. Sí, por supuesto. Contanos tenemos quiénes te a acompañan. Gianfranco Argentov, Francesco Frasica, Silvina Yontef, Silvia Ledesma, Alberto Leonelli, Ornella Agostina Poma, Leandro Rumbo, Fernando Escarbún y Ana Gabriela Seca. Y después está en la caracterización y maquillaje Camilo Uribe, el diseño de luces de Víctor Gabriel Olivera, también estuvo Matías Dumerov, que hizo el diseño de objetos, y bueno, la puesta en escena y la dirección general de Daniel Godoy, y la producción de la compañía teatral Quinto Piso. Que no descansa, siempre está preparando u ofreciendo algo, ¿no? Y siempre estamos pensando ahí también, hay un nuevo proyecto ahí en ciernes, pero bueno, primero hay que estrenar después de Marta y hacer Stutz, temporada de Marta Stutz, que nos tiene muy, muy, muy contentos, muy felices. Ya te comprometo para que después nos vengas a contar esos proyectos. Bueno. Marcelo Gamarra, muchas gracias por tu paso por Pantallas y Escenarios contándonos sobre estas dos obras. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Este fue otro video podcast de Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy el equipo estuvo formado por Juan Martín, Lucas Navas, Mariana Salas. En pantallas van a ver las redes para poder comunicarse con nosotros y, bueno, entrevistando Carlos Herrera.